Hola, hola, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Muy buenas tardes. Les saluda el día de hoy Renzo Roca. Me confirman si es que me escuchan. Deben estar viendo pantalla. ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pamela? Escucha, Eliseo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, ¿Se escucha? chicos? Bien, bueno, en principio, agradecerles una vez más el acompañamiento el día de hoy. Bueno, a la comunidad Microsoft User Group Latam. Sé que están de otras comunidades también de toda Latinoamérica acompañándonos el día de hoy para escuchar la gran charla de Liceo, RPA con Power Automate. Esto forma parte de un programa o una temporada que tenemos en esta comunidad, donde pues buscamos a partir de diversas sesiones poder traer referentes, consultores, ponentes, especialistas de toda Latinoamérica y habla hispana de la famosa herramienta pues llamada Power BI, pero sobre todo con un enfoque el cual es entrelazando el futuro. ¿Sí? ¿Cuál es el futuro de Power BI, de la Power Platform, etcétera? Todo de alguna u otra manera por tener a Power BI en el centro va a migrar a Fabric. Bien, entonces hemos desarrollado ya diversas sesiones, desde una introducción a Microsoft Fabric con Walter, bien, hemos seguido con Power BI, como UX con Brian, bien, hemos visto temas de arquitecturas con Francisco, hemos hecho doble clic sobre alguna arquitectura, por ejemplo, la Medallion con Keila, y así el día lunes con Alan, ¿no? Hemos hecho un poco de ingeniería de datos con Azure y Fabric, pues estamos conociendo y ahondando un poco más en este nuevo mundo y horizonte que será Microsoft Fabric como centralizador pues de toda la información para el usuario de negocio en un nuevo repositorio llamado OneLeak. Pero de forma paralela seguimos desarrollando también la famosa habilidad que nos brinda Power BI de ir mutando mes a mes con nuevas actualizaciones, nuevos tipos de automatizaciones y conexiones. Frente a ello, pues pueden ver que ya el mapa se está llenando un poco más. Ya tenemos a Chile, Paraguay, Perú, Colombia, Guatemala. Bien, esperamos que pues más ponentes, speakers se vayan juntando y poder lograr pues llenar todo este mapa. Bien, entonces el día de hoy tenemos la sesión con Eliseo Ortega, que nos acompaña desde Paraguay, y pues vamos a darle inicio a su sesión con el tema RPA con Power Automate. Eliseo, en principio, muchas gracias por sumarte el día de hoy. Muchas gracias también por traer a toda la comunidad de la TAM. Y nada, el pase es todo tuyo. Excelente, Renzo. Muchísimas gracias y buenas noches a todos, buenas tardes, depende de dónde nos estén escuchando. Y realmente un gusto estar aquí. Agradecido con la comunidad de Fabric Latam realmente. Y qué interesante todo lo que mencionaste, Renzo, ¿verdad? Porque si bien como mencionaste recién que el centro es Fabric, hay todo un ecosistema que trabaja alrededor de y cada vez se está haciendo más grande, cada vez se está haciendo más potente. Y hay tantas herramientas, tantas soluciones que tenemos para aprovechar que nos faltan horas en el día, en el mes, seguramente para aprender todo. Pero gracias al trabajo que hacen las comunidades como las tuyas y la que estamos intentando hacer nosotros también desde Paraguay y otras comunidades amigas que nos acompañan hoy, justamente intentamos compartir lo poco que sabemos, lo que conocemos y tratar de que ese esfuerzo se vaya esparciendo para que cada vez más personas tengan espacios para seguir aprendiendo y por sobre todo, y más importante aún, para que se puedan animar a poder implementar y hacer sus pequeños experimentos en principio, y bueno, animarles, por sobre todo, así como nosotros también vamos aprendiendo a que lo vayan haciendo. Así que nuevamente agradecido por la oportunidad y bueno, yo hoy tengo el compromiso de compartir un poquitito algo relacionado con un componente de lo que es Power Platform, girando en torno a lo que es Fabric, como bien mencionaste. Y es algo que realmente hoy se está volviendo sumamente
útil, interesantísimo también para poder lograr las tan anheladas automatizaciones de las que muchas veces hablamos, porque uno de los problemas que tenemos ahí, como bien decía yo hace unos minutos, ¿verdad? Es la falta de tiempo, y muchas veces esa falta de tiempo para poder aprender o hacer otras cosas es porque estamos sumidos en el día a día en tareas que nos ahogan, en trabajo operativo, que de repente nos deja sin poder hacer nada, ¿verdad? Es más, apenas terminamos el trabajo que tenemos que hacer. Y bueno, es algo que a la larga a uno de repente le frustra, ¿verdad? Y le deja sin ganas de repente de seguir a veces porque no hay tiempo para poder hacer más cosas. Entonces, justamente en ese sentido, hoy elegí el tema ahora ya que me diste la posibilidad de poder hacerlo, de hablar un poquito de lo que es la automatización, de lo que es RPA, por sobre todo, que hoy más que nunca está aquí para ayudarnos justamente en esa situación en la que nos encontramos. Y bueno, eso es lo que vamos a tratar de compartir con una breve introducción sobre el concepto en sí, qué es y qué no es RPA, y luego unas breves demostraciones muy sencillitas, ¿verdad? Especialmente para las personas que todavía no han probado Power Automate, que todavía no pudieron experimentar un poco. Hay otras que por supuesto ya lo estarán utilizando. Así que los que tengan experiencia siempre también son más que bienvenidos para compartir sus casos, sus realidades y más, ¿sí? Bien, entonces, comenzando un poquito con esta breve introducción, ¿verdad? Lo primero, bueno, aparte de presentarme, ¿verdad? Para las personas que no me conocen, que todavía seguramente serán muchas, yo vengo de una formación que de repente no es muy afín a lo que es el mundo de la tecnología. Yo de profesión soy licenciado en Administración Agraria, ya que mi segunda pasión, por decirlo de alguna forma, increíblemente es el campo. Uno dirá, no tendrá nada que ver con la tecnología, pero es el lugar donde yo encuentro mi cable a tierra, donde logro desconectarme. Y si bien no es mi actividad principal, es una segunda actividad que en algún momento va a converger con la tecnología. Tengo formación también con una especialización en innovación y tecnología educativa, y bueno, he participado realmente de varios programas, siempre buscando aprender, seguir creciendo. Y bueno, el que más me sirvió hasta el momento es un programa de alta gestión ya realizado hace varios años con una institución muy reconocida, que es el INCAE. ¿Y a qué me dedico hoy por hoy? ¿Qué hago? Hace más de 16 años soy capacitador y especialista en Microsoft 365, en herramientas de ofimática, especialmente en Excel, que sigue siendo una herramienta fundamental también. Obviamente en Power BI, que se volvió nuestra herramienta principal ya en muchos casos, especialmente para las personas que ya están ejerciendo el análisis de datos. Y también tengo experiencia como tutor de cursos en plataforma Moodle, en otras plataformas de e-learning. Y realmente algo que me apasiona es la educación, es poder compartir lo que conozco. Y si hay algo que no conozco, poder encontrar las personas que conozcan el tema y que puedan hacer llegar sus conocimientos nuevamente. Es algo que disfruto bastante. Y bueno, eso es lo que estuve haciendo en los últimos años. Y hace prácticamente ya poco más de 2 años, si no me fallan los cálculos, tuve la suerte de poder ser el cofundador de la comunidad Data Platform de Paraguay, junto con Pamela y Ana, con quienes estamos haciendo todo lo posible para que esa comunidad crezca. Y como decía hace rato, lograr llevar todo lo que podamos, el granito de arena que podamos aportar a todas las personas. Entonces, un pequeño resumen de qué es lo que hago actualmente y a qué me dedico. Bien. Y primero lo primero, ¿qué es RPA exactamente o qué entendemos nosotros cuando vemos este término, estas siglas realmente? Y básicamente estamos hablando de la automatización de procesos. Hablamos de robots, pero no de los robots como uno se imaginará, pensando en algún tipo de hardware de equipo, sino estamos hablando de software. Y siempre hacemos la comparación, y para ponernos en contexto, ahora nosotros ya conocemos muy bien que una fábrica física y empresas de manufactura, por sobre todo, en este tipo de empresas el uso de esos robots no es algo nuevo, es algo que ya hace varias décadas realmente este tipo de empresas estuvieron mejorando, y gracias a ellos lograron obtener una productividad mucho mayor, liberando a los trabajadores que en principio, como toda cosa nueva, hace muchas décadas atrás, cuando se hablaban de los robots, todos se preocupaban que se iban a quedar sin trabajo,
Y realmente lo que ocurrió fue que estos trabajadores se pudieron liberar de esas tareas. El término inclusive que leí por ahí, ya hablando de RPA, eran las tareas mundanas, ¿verdad? Las tareas del día a día. Y al lograr liberarse de esas tareas se pudieron centrar en otras cosas que pudieron aportar mayor valor a la empresa, porque eran tareas ya de un nivel más superior y no algo tan manual, tan monótono era como era anteriormente. Entonces, lejos de ser un problema, terminó siendo una solución. Y ahora ese mismo nivel de aumento de productividad está llegando a las empresas, en esas empresas donde nosotros vemos que los empleados llevan a cabo procesos de flujos de trabajo de todo tipo, desde soporte de TI hasta cualquier proceso de negocios. Y todo esto llega a la empresa hoy gracias a RPA, la automatización a través de nuestros robots de software, como dijimos recién, ¿verdad? Y básicamente cuando nosotros usamos herramientas de RPA como parte de una estrategia de automatización de procesos de negocio, que es lo que nos interesa, y siempre y cuando lo hagamos de una forma lo más amplia posible, ¿verdad? Podemos nosotros lograr fácilmente poder desencadenar respuestas automáticas o podemos manipular datos, podemos comunicarnos con nuestros sistemas, o sea, la lista es realmente interminable, la lista de posibilidades. Y nada más como ejemplo, ¿verdad? Podemos citar cosas tan sencillas como generar mensajes automáticos, ¿verdad? Hoy en día, un ejemplo súper sencillo, ultra básico, es que cuando nosotros llenamos un formulario, anteriormente uno llenaba un formulario y te decía su respuesta ha sido recibida, gracias. Y ahí terminó la interacción con un formulario, un formulario cualquiera. Hoy en día, a través de la automatización, nosotros podemos ir un paso más allá o varios pasos más allá. Y cuando llena un formulario, no solamente nos podemos limitar a dar esa respuesta, sino que a partir de ese formulario ya podemos desencadenar muchos otros procesos. ¿Qué hacemos con esos datos que tomamos en el formulario? ¿Qué procesos se van a empezar a generar ya a partir de ahí? ¿Verdad? Entonces, ese es un ejemplo que siempre me gusta utilizar porque creo que es el más sencillo de todos, pero a su vez también es el que nos puede dar una idea de qué estamos hablando, ¿verdad? Cuando hablamos de RPA, mencionamos dos tipos disponibles. Cuando nosotros exploramos algún tipo de solución, vamos a encontrarnos con automatizaciones asistidas o automatizaciones desatendidas o desasistidas, ya que existe el término en español, ¿verdad? Porque muchas veces Microsoft nos traduce los términos así como viene. Y en el caso de la automatización asistida, nosotros nos vamos a encontrar que es el caso de esas automatizaciones que nos permiten centrarnos en un trabajo, como dijimos hace rato, que nos permita aportar más valor gracias a deshacernos de las actividades repetitivas, de las actividades manuales que estén relacionadas con cualquier tipo de interacción con clientes o inclusive acciones que puedan eh, imitar actividades que nosotros haríamos normalmente en el escritorio, ¿sí? Por otro lado, la desatendida, que es el término creo que más adecuado, ¿verdad? Es un proceso que, como su nombre ya nos da una idea, ¿verdad? Es totalmente automática y no requiere que nosotros estemos delante del ordenador. En el caso anterior, sí, nosotros tenemos que iniciar ese proceso, tenemos que arrancar de alguna forma el proceso de forma manual, pero con la desatendida ya es un proceso más automático. Eh, Ese inicio automático, en el caso de las desatendidas, ¿verdad? Normalmente se genera a través de triggers, ¿verdad? O de disparadores o gatillos, como lo querramos traducir, y que cuando se encuentran, digamos, con esa situación, con ese desencadenador, automáticamente ya sabe qué es lo que va a hacer y ya sabe qué es lo que tiene que completar dentro de lo que tenga programado en el proceso, ¿verdad? Hoy nosotros nos vamos a centrar en la primera, en la que es asistida, porque vamos a hablar de RPA utilizando Power Automate de escritorio, ¿sí? Vamos a ver por qué se encasilla, digamos, dentro de ese tipo de RPA. Y una cosa que siempre es bueno analizar es ver cuáles son las ventajas de utilizar RPA. ¿Por qué yo querría utilizar, más allá de lo que ya mencionamos, un poquito de lo obvio, ¿verdad? Y como cualquier persona que alguna vez haya realizado alguna tarea de cortar o pegar algún contenido en una hoja de cálculo o de mover esa información a otro lugar, pero una cosa es cortar y pegar un solo conjunto de informaciones y otra es hacerlo de forma masiva.
Y esta tarea, por más que sea repetitiva, es tediosa y definitivamente esa no es la mejor forma de hacerlo, o sea, de hacer un proceso tan simple, repetitivo y hacerlo en forma manual. A mí particularmente, dentro de lo que es mi experiencia y la breve descripción de lo que yo mencioné, me toca trabajar siempre con el usuario final. Yo trabajo más con ese usuario final, que no necesariamente es técnico, que es un usuario que está en el día a día con diversas herramientas, desde el Excel hasta el Power BI y pasando por otros componentes de 365. Y todavía hoy, en el 2024, hay mucho proceso manual. Hay mucho de cortar y pegar, hay mucho de hacer varias veces la misma cosa. Y cuando uno le muestra en términos sencillos de herramientas como Excel, nomás le muestra el paso al usuario, se le abre el cielo, ¿verdad? Imagínense cuando le mostremos lo que pueden llegar a hacer con la automatización propiamente dicha, ¿verdad? Entonces, eso es una tremenda ventaja porque esos usuarios que hoy se pasan haciendo informes mensuales, que vaya y pase porque es todavía una vez al mes, pero están otros usuarios que hacen reportes diarios y todos los días hacen la misma cosa, todos los días hacen el mismo procedimiento, todos los días. Entonces, cuando a esos usuarios les mostramos que no, hay otro camino para hacerlo, entonces, evidentemente, se le abre un mundo de nuevas oportunidades. Entonces, estos son los trabajadores que se liberan de esas tareas repetitivas para realizar otras cosas más interesantes. Y esto, por supuesto, a su vez nos lleva a una mayor productividad para que nosotros nos olvidemos de esas tareas aburridas que realizamos normalmente y más que aburridas que nos roban muchísimo tiempo. Entonces, en esto consisten estas dos primeras ventajas de utilizar RPA, mayor productividad y también una cosa muy importante, mayor precisión. Porque en ese proceso de hacer tareas repetitivas y muy comunes, también está el problema de que están los errores. Nos equivocamos. Uno dice, no, lo hago 100 veces al día, todos los días, entonces no me voy a equivocar. Y la verdad que es todo lo contrario. Cuanto más repetitivo sea, cuanto más complicado esté la cantidad de veces que tenga que repetir ese proceso, más posibilidades hay de que me equivoque. Como nosotros le decimos aquí, de que uno meta mal el dedo, ¿verdad? Y que meta la pata en consecuencia. Entonces la precisión también es un valor súper agregado, es una gran ventaja de utilizar la automatización. Entonces, en un proceso más rápido, en un proceso inclusive que se puede escalar, que es otra ventaja definitivamente sumamente importante, porque una vez que está automatizado, una vez que está el flujo establecido, entonces yo ya no tengo problema en la cantidad de veces que se puede hacer. Puedo hacer 100 veces, 1000 veces, 10.000 veces, que deja de ser un problema. Y para eso están justamente los bots, ¿verdad? Que nos facilitan que este proceso se pueda escalar tan grandemente como nosotros lo querramos y que lo podamos hacer, que podamos hacer frente de una manera muy fácil a cualquier tipo de flujo de trabajo, inclusive cuando tenemos unos picos de demanda que se pueden presentar en cualquier situación. Bien, ¿cómo determinar si nuestra empresa puede beneficiarse o no de la automatización? Entonces, una vez que nosotros analizamos la ventaja, podríamos decir que prácticamente las organizaciones que tienen tareas administrativas son las que normalmente se beneficiarían más, ¿verdad? Pero no solamente viene por ahí la mano, ¿verdad? Sino que también hay que tener en cuenta muchos otros aspectos, la madurez tecnológica que tengan los usuarios, las plataformas con las que cuenten, y justamente en ese sentido, ¿verdad? Nosotros podríamos decir que las organizaciones de distintos sectores asumiríamos que pueden beneficiarse de la implementación de una solución de RPA sin ningún problema, pero siempre hay que hacer un seguimiento, siempre hay que hacer una evaluación, ver un poco más allá, no centrarse solamente en la herramienta que vamos a utilizar, o no solamente centrarnos en ese problema que queremos solucionar, siempre tenemos que ver un poquito más allá también para ver si realmente se va a poder implementar o no. Pero aún así, es un poco complicado decir que no se puede implementar porque digamos que este tipo de soluciones está pensada para cualquier tipo de empresa. Normalmente uno dice, no, esto es para grandes empresas, no, esto es para corporaciones, pero realmente está pensado para todos, ¿verdad? Y la dificultad de lo que cada uno tenga dentro de su empresa está de alguna forma relacionada con el tamaño de la empresa. Ahora, como decía una persona, y no me olvido la frase que usó,
Si bien estaba hablando de los hijos, desde ahora, hijos pequeños, problemas pequeños, hijos grandes, problemas grandes. Entonces se traslada perfectamente a las empresas, donde empresas pequeñas tienen problemas pequeños y empresas grandes tienen problemas grandes, ¿verdad? Pero los problemas siempre están ahí, los desafíos siempre son los mismos. Entonces, empresas que ofrecen administración y soporte técnico, cualquier empresa que dependa de, por ejemplo, reconocimiento de voz, de asistentes automatizados, y bueno, podríamos citar inclusive más, pero en estos tres puntos yo creo que podemos resumir cuáles son las que pueden aprovechar. Entonces, es para todos los tipos de empresas, los niveles, y viniendo de un mundo de soluciones de Microsoft, Microsoft tiene soluciones para todos los niveles de empresas, para las micro y pequeñas empresas, para las medianas, para las grandes. Así que el producto y la solución es apta para prácticamente cualquier entorno. Por supuesto, algunos requerirán más ayuda, más que otros. Entonces, eso también es algo que podemos ir viendo. Entonces, un resumen muy cortito, ¿verdad? Y muy sencillito para darnos una idea de qué es lo que vamos a hablar. Y por supuesto, lo que vamos a ver hoy es una de las tantas soluciones que nosotros tenemos disponibles, ¿verdad? Pero como estamos en el mundo de Microsoft, estamos en el mundo del Power Platform por sobre todo, la idea es un poco ir conociéndola, conociendo un poco más a fondo al Power Automate. Y nosotros tenemos, como bien habíamos dicho, dos posibilidades. Podemos trabajar con el Power Automate de escritorio, que es lo que yo tengo ahora en pantalla, que con una simple descarga pueda acceder a él. Y por otro lado, tengo lo que seguramente más gente conoce, accediendo a través de Microsoft 365, de una cuenta idealmente premium de ser posible, ¿verdad? Yo también puedo acceder al Power Automate, pero es el Power Automate en la nube. Entonces tengo las dos alternativas. Posiblemente la mayoría de las personas hoy en día, si es que tienen acceso ya a su cuenta de 365, están trabajando en la nube. Y esto sería lo que nosotros mencionamos anteriormente, cuando hablamos del tipo de RPA, ¿verdad? Que sería el caso de las soluciones desatendidas, ¿verdad? No porque esté en la nube solamente, sino porque viene preparado para que nosotros podamos automatizar todo este proceso y para que se pueda disparar o se pueda desencadenar, como el término que lo utiliza Microsoft, de forma automática y pueda correr sin necesidad de que nosotros estemos conectados, sin necesidad de que el equipo esté encendido, porque obviamente eso toda la vida se trató la nube en general. Pero hoy no vamos a hablar tanto de esto, nada más para hacer la diferencia, para poder ver, ¿verdad?, cuáles son las dos opciones que tenemos. Y si nosotros estamos trabajando con Power Automate en la nube, y si nunca todavía instalamos el desktop, una de las alternativas podría ser descargarlo desde aquí directamente, pero un dato importante también, Power Automate para escritorio está disponible de forma gratuita para Windows 10 y también en Windows 11. Entonces, si tengo alguna de esas versiones del sistema operativo, que yo creo que la mayoría de nosotros de alguna u otra forma estamos parados en esa versión, entonces ya lo tenemos de forma gratuita. Pero evidentemente, si por alguna razón no la encontramos, no la podemos ubicar, también es una descarga muy sencillita que la podemos hacer desde esta plataforma en línea, obviamente. Bien, entonces, esta es nuestra versión de escritorio. Esta es nuestra versión que tenemos nosotros aquí instalada, que por más que sea escritorio y por más que sea gratuita, también de alguna u otra forma nos va a requerir que nosotros, obviamente, iniciemos sesión. Eso es parte de todo lo que tenemos, ¿verdad? Y vamos a encontrarnos siempre con la pantalla principal, donde yo voy a encontrar los flujos a medida que vaya trabajando, que los vaya creando, ¿verdad? Por el momento, tengo una cuenta de demo que está vacía. También voy a poder tener acceso a flujos que se hayan compartido conmigo, porque si bien es de escritorio, automáticamente también se puede conectar a la nube sin ningún problema. Entonces es muy común que otros desarrolladores puedan crear soluciones, me las compartan a mí, y yo puedo encontrarlas desde este lugar. Y una parte muy interesante que van a ser los ejemplos, interesante para las personas que todavía no se animaron a probar o a hacer sus experimentos, porque aquí vamos a ver que hay muchos ejemplos muy interesantes donde podemos ver cómo iniciar en el mundo de las automatizaciones si aún no lo hemos hecho. Y siempre también, como en todos los productos de la plataforma y de Power Platform en general, hay mucho apoyo en términos de que hay paseos interactivos, hay ejemplos que podemos utilizar, hay links directos a, obviamente, Microsoft Learn, que es nuestra fuente principal de entrenamiento dentro de lo que son los productos de Microsoft.
Entonces, muchísimos recursos que, como decía al comienzo, el único problema es tener el tiempo para poder mirar todo esto, pero tenemos que hacernos de tiempo, ¿verdad? Va a ser algo que puede cambiar radicalmente nuestra realidad, porque, insisto con la problemática, no tenemos tiempo porque trabajamos, no sé si va a sonar mal, ¿verdad? Pero trabajamos mal. Trabajamos mal, repetimos muchos procesos, perdemos mucho tiempo en varias cosas y en algún momento tenemos que salir de ese círculo vicioso. Así que es altamente recomendable que empecemos a conocer mejor esta herramienta, este producto, porque podría ser la solución. No sé si a todos nuestros problemas, pero sí puede ser solución a varios problemas monótonos y repetitivos que puede redundar en mayor tiempo libre para dedicarnos a otras cosas, para aprender más, para implementar nuevas soluciones, para lo que cada uno considere importante. Bien, nosotros tenemos la pantalla principal y vamos a arrancar, ¿verdad? Como dijimos, siempre vamos a tener aquí arriba nuestros primeros pasos para saber dónde nos ubicamos y vamos a encontrar nosotros los diferentes elementos dentro de la pantalla inicial en sí. Y cuando nosotros creemos un nuevo flujo, vamos a crear uno en blanco porque claramente me dice que no hay ninguno, siempre empezamos por lo obvio, ¿verdad? Darle un nombre, de modo uno, por ejemplo, a un flujo cualquiera que tengamos aquí. Y cuando hagamos eso, entonces aparece el primer flujo creado y se abre una pantalla, que ahora la voy a poner porque se me abrió en el otro monitor, una pantalla adicional, aquí viene despacito, que este ya es el flujo en sí. Entonces, primera idea que tenemos siempre dos pantallas, la inicial, donde arrancamos y donde creamos nuestro flujo o trabajamos con los compartidos, y luego ya el editor donde vamos a hacer el trabajo propiamente dicho de la creación, si es que, por ejemplo, vamos a empezar de cero. Entonces, en este editor, ¿con qué yo me voy a encontrar? ¿Cuáles son los elementos que voy a identificar? Primero que nada, aquí puedo ver el panel de la izquierda, es el panel de las acciones, donde nosotros vamos a encontrar lo que se llaman los bloques de creación de cualquier flujo. Estos bloques de creación son básicamente las acciones que se agrupan en función a lo que realicen, ¿verdad? De acuerdo a su funcionalidad. Y para agregar cualquiera de estas acciones en sí que vienen bien ordenaditas por categorías, nosotros simplemente o le damos doble clic a cada una de las acciones o también la podemos arrastrar en lo que va a ser nuestro lienzo, nuestra pantalla de inicio, por decirlo de alguna manera. Y a partir de ahí cada una me dará el parámetro que necesita que yo le facilite. Entonces, el primer elemento, el panel de acciones, que siempre va a estar aquí a la izquierda. Y como la lista es bastante larga, porque, ojo, estas son categorías de acciones que yo puedo ir realizando. Y si ustedes se fijan, cada una de ellas se abre a una lista bastante extensa. Si ya tengo una idea o si ya estuve eventualmente investigando o vi en algún video alguna acción que me interesa, también yo puedo buscar, o como siempre, ahora con palabras clave, puedo tratar de buscar algo de escribo bien puede ser, ¿verdad? Algo de lo que estoy intentando hacer o verificar. Entonces esto me ayuda muchísimo a acotar porque si no la lista es bastante larga. Y si le dijéramos, no, y fíjense ahí, lean todo lo que está ahí, van a encontrar. Y no van a encontrar nunca porque es una lista muy, muy completa. Y algo que posiblemente muchos ya conocen si es que ya están utilizando Power Platform. Estos lindos iconos que están acá y que siempre nos rompen el corazón que son las acciones premium, ¿verdad? Que de alguna forma requieren o que tenga algún plan superior, alguna suscripción un poco más completa, ¿verdad? O sea, que dicho de otra forma son aquellas acciones de pago, ese icono posiblemente ya lo conocen de memoria, y si no, si por ahí todavía no experimentaron con eso, está presente en todas las herramientas de Power Platform. Entonces, son nuestros enemigos a veces porque me está invitando cordialmente a que compre algo, a que me suscriba a algo que posiblemente todavía no tenemos, ¿verdad? Y ya sabemos que eso es un desafío dentro de nuestras empresas, lograr que nos consigan algo. Siempre hablamos en las comunidades, ¿verdad? Que todavía nos seguimos peleando para que nos paguen la suscripción de $10 de Power BI, por ejemplo, así que imagínense cuando tengamos que pedir más y más cosas. Pero bueno, por suerte no todo es premium, no todo necesita que tengamos que hacer un pago elevado, así que hay muchas cosas con las que podemos experimentar de buenas a primeras. Otro elemento muy importante, y este elemento a mí particularmente me recuerda mucho a un producto bastante conocido. Tenemos la grabadora. Y la grabadora, para aquellas personas que conozcan las famosas macros en Excel,
y hacemos la analogía porque funcionan prácticamente de la misma forma en gran medida. Cuando nosotros hablamos de macros en Excel, nosotros podemos hacer macros de dos formas. Podemos hacer grabando los pasos que estamos haciendo o podemos codificar en Visual Basic para aplicaciones. Y aquí en Power Automate tenemos exactamente una grabadora que trabaja de la misma forma, donde nosotros vamos a grabar los pasos de lo que querramos hacer y él automáticamente va a generar el código, igualito que lo hace en una planilla electrónica, y también, obviamente, a través de las acciones y de ciertas configuraciones, podemos también hacer la creación de nuestras soluciones propias. Solo que en este caso, eh, así como en Excel es Visual Basic para aplicaciones, el lenguaje de las macros, en Power Automate el lenguaje es el PowerFX. Este lenguaje es el lenguaje oficial de Power Platform, de toda la plataforma que están presentes en varios productos. Es un lenguaje de código abierto, por lo cual también nos permite a nosotros explorar ese camino si es que tenemos algún background de desarrollo o si nos gusta aportar también nuestros códigos. Y justamente este lenguaje PowerFX está basado en fórmulas de Excel, lo que lo hace relativamente sencillo de entender porque podemos asociar, si es que tenemos conocimiento de manejo de fórmulas y funciones en Excel, tiene la misma lógica en gran sentido y bueno, eso hace que sea un poquito más fácil también. Y la última característica interesante de este lenguaje PowerFX es que tiene también la simplificación y la facilidad de uso como valores principales. El objetivo no es complicarnos la vida, no es convertirnos en desarrolladores, por más de que el cargo hoy en día es de desarrollador de soluciones, cada vez se busca más ir hacia lo que muchos ya conocerán como el low code o el no code, y que cualquier persona que no sea un desarrollador pueda desarrollar sus soluciones sin necesidad de complicarse mucho y sin volverse un ingeniero de la NASA como muchas veces nos gusta decirle, ¿verdad? Pero bueno, entonces esta grabadora me va a permitir que yo pueda literalmente grabar los pasos. Vamos a ver ahora un ejemplo enseguida, donde le puedo decir quiero hacer esto y le voy mostrando clic aquí, clic allá y él automáticamente va grabando los pasos, pero también, generando el código correspondiente en este lenguaje que mencionamos. ¿Qué más tenemos también? Aquí a la derecha vamos a encontrar, cuando me haga caso, acá, y volvió mi mouse. Aquí a la derecha vamos a encontrar algunos elementos que están aquí al costadito, tres elementos que son muy importantes y que nos van a ayudar a hacer lo siguiente. En primer lugar, tenemos las variables. El uso de variables es algo bastante frecuente y bastante utilizado dentro de lo que es la creación de flujos. Y nosotros usamos las variables para almacenar datos y hacer referencias a estos datos justamente en las acciones que después querramos realizar en los flujos que vamos a ir haciendo. Tenemos variables de entrada y variables de salida que se pueden usar para hacer justamente ese intercambio de información. La variable de entrada donde yo voy a capturar, por decirlo así, el resultado de algún dato, y la variable de salida donde voy a usar lo capturado en el siguiente proceso, en el siguiente paso, en el flujo que estemos utilizando. Luego tenemos lo que se llaman los elementos de la interfaz de usuario. Y acá nosotros vamos a poder agregar y usar elementos que nos permiten, elementos que ya existan, ¿verdad? Para que nosotros podamos interactuar con aplicaciones. Pueden ser interfaz de usuario, alguna pantalla que ya tengamos en alguna aplicación, puede ser algún sitio web, algún trabajo que nosotros hagamos con alguna ventana, maximizar, minimizar, mover una ventana, o sea, todo lo que tenga que ver con una interfaz que normalmente usamos nosotros en alguna que otra aplicación, entonces lo vamos a manejar desde este apartado de elementos. También tenemos el otro componente que es muy interesante, que básicamente nos permite automatizar el uso de imágenes, que hoy en día es algo bastante requerido y bastante útil también. Nosotros podemos capturar imágenes para poder usarlas en acciones y hacer, por supuesto, un reconocimiento de imágenes y de alguna forma buscar la manera en la que nosotros podemos interactuar con una pantalla y con las aplicaciones en general. Entonces desde aquí vamos a ir manejando todo lo que sean las imágenes que nosotros querramos utilizar. Entonces en el panel de la derecha, tres elementos variables, elementos de interfaz de usuario y las imágenes en general las vamos a encontrar aquí. Luego, dentro
de la pantalla principal también, aquí en esta parte, vamos a encontrar lo que se llaman los subflujos. Y los subflujos nos van a permitir a nosotros organizar nuestras automatizaciones. Es lo que nos permite, de alguna forma, darle una cierta jerarquía, ¿verdad? Qué es lo que se va a ejecutar primero, segundo, qué va a estar dentro, en lo que, en términos simples, ¿verdad? Es lo que antes llamamos el anidamiento. Entonces, podemos poner determinadas acciones en un subflujo para volver a reutilizarlas o para reciclarlas, como a veces le decimos también, y utilizarlos en cualquier parte del flujo. Entonces, eh, son pequeñas subrutinas, si le queríamos llamar de alguna forma, por ponerlo en términos sencillos también. Y luego, por supuesto, ya viene la parte principal, ¿verdad? Del lienzo en sí, pero del lienzo en sí, que es donde nosotros vamos a escribir, entre comillas, la mayor parte de nuestra solución, de nuestro código, entre comillas, ahora la parte de código y de escribir, porque obviamente a la larga lo que queremos es, en lo posible, hacer lo menos posible ese procedimiento, vale la redundancia. Una vez que nosotros identificamos los elementos más importantes y finalmente nos centramos en esta parte superior, ya dijimos la grabadora que estaba ahí, pero aquí voy a guardar mi flujo, aquí voy a ejecutar mi flujo, en el caso que por alguna razón se esté ejecutando algo y necesite detenerlo, y ejecutar las acciones paso a paso para ir haciendo algún tipo de depuración o ir controlando un poquito también qué es lo que va ocurriendo con las diferentes acciones que vayamos realizando. Obviamente todo lo que está desactivado es que todavía no se puede aplicar o ajustar para nada porque por supuesto todavía no hay nada que ejecutar ni nada por el estilo, entonces por el momento están fuera de servicio hasta que creemos algo. Bien, entonces una idea un poquito más clara de cómo es el entorno, qué es lo que vamos a encontrar, qué es lo que vamos a mirar para saber dónde está tal o cual cosa. Y último y no menos importante, aquí abajo también el estado, ¿sí? Ahora está listo, no está haciendo absolutamente nada, está preparadísimo para poder hacer cualquier cosa que nosotros le indiquemos. Y ahí vamos a ver el estado en el que se encuentra, si el flujo se está ejecutando, si tuvo algún problema, algún error, si está en pausa. Entonces, no olvidemos tampoco de mirar todo lo que ocurre ahí abajo y no solamente en esa parte de la esquina, sino que todo lo que tenemos aquí, que normalmente son las barras de estado, para saber cómo se vienen llevando adelante los diferentes procesos. ¿Ok? Bueno, entonces, ojo, recuerdo que esta es la pantalla ya del flujo propiamente dicho. Siempre se me va a abrir cuando yo abra un flujo nuevo. En este caso, cerré la pantalla del editor, como no le di guardar, no le di nada, entonces mi flujo desaparece porque lo habíamos creado en cero, estaba vacío. Y ahora vamos a tratar de hacer un par de ejemplos sencillitos para saber cómo podemos dar esos primeros pasos y para tener idea de algunas cosas que podemos hacer y que podemos automatizar. Vamos a usar un ejemplo que Microsoft mismo nos recomienda cuando nosotros estamos investigando este tipo de soluciones y tenemos algo que se llama Contoso Invoicing. Contoso Invoicing es una pequeña aplicación que tiene datos de todo tipo dentro de ya saben que Contoso es la empresa ficticia de Microsoft. Y acá tenemos datos de logística, tenemos datos de contabilidad, entre ellas está cuestiones de facturación, tenemos registros maestros, o sea, hay un montón de datos que están eh, plasmados, digamos, en tablas y en un montón de datos que podríamos utilizar para todas nuestras pruebas. Entonces, desde aquí nosotros podemos utilizar datos ficticios porque muchas veces eso es lo que nos falta. Ahora, ¿con qué practico? ¿Con qué puedo jugar? Porque nunca lo podemos hacer con nuestros datos reales. Y esta información nosotros la podemos usar no solamente, obviamente, para Power Automate, sino para lo que nos sirva porque se abre como una aplicación en sí, pero se pueden exportar tablas por separado, se pueden sacar diferentes registros y un montón de cosas y bueno, puede ser muy útil para muchos experimentos que querramos realizar. Entonces, vamos a usar el primer ejemplo, el más sencillito, y justamente el ejemplo de la grabadora. Entonces, vamos a ir aquí. Yo voy a crear un nuevo flujo, vamos a hacerlo otra vez nuevamente. Le había llamado demo 1, como no grabé, entonces voy a usar el mismo nombre, vamos a ponerle demo grabadora. Bien, ahí una cosa que me olvidé. Después vamos a volver, ahí justamente habla también de la posibilidad de usar FX o no. Entonces ese va a ser el momento cuando creamos y enseguida les muestro porque me apuré para cerrar esa pantalla. Bien,
Esto no lo estoy maximizando a propósito porque necesito que veamos lo que ocurre ahí detrás. Y vamos a arrancar por el proceso de la grabadora, que claramente me dice aquí qué es lo que va a hacer. Va a capturar los pasos de la automatización que yo quiero hacer. Y aquí tengamos en cuenta lo siguiente. Como en todas macros, y por ahí ya probaron las macros de Excel, seguro que muchos trabajan a full con las macros. Y los que no, entonces, en el momento en el que yo inicio una grabadora, él literalmente va a grabar, obviamente va a mirar atentamente cada uno de los pasos y cada uno de los clics que yo haga. Entonces es bueno que cuando yo inicie esta grabadora ya tenga en mente qué quiero hacer. No vayan a darle iniciar a la grabadora y después qué era que tenía que hacer y acá esta carpeta. O sea, todo lo que ustedes empiecen a cliquear, como le decimos nosotros, él va a meter dentro de un proceso de grabación. Entonces, yo lo que quiero lograr es algo tan sencillo como decirle que abra esta aplicación con todo su invoicing, pues un pequeño softwarecito que tenemos, y en principio le voy a decir que haga ese paso. Le di un clic a la grabadora y esta grabadora me va a mostrar esta ventana, la grabadora, ¿sí? Todavía no hizo nada, abre una tercera ventana, ¿verdad? Porque tenemos el Power Automate Desktop de por sí, luego se abre el editor y luego se abre la grabadora. Así que nos va a abrir varias ventanitas para que tengamos todo por separado y no le perdamos el hilo. Y me dice claramente, selecciona un registro para iniciar la grabación, o sea, un proceso que yo voy a realizar y desde el momento que le doy aquí iniciar grabación, ahí tengo que estar atento a qué es lo que voy a hacer. ¿Cómo yo sé que la grabadora está funcionando? Me tienen que aparecer estos recuadros rojos, que más o menos me va a seguir para decirme qué es lo que yo estoy queriendo seleccionar o hacer o lo que fuera. Si tuviera más elementos en el escritorio, podría ir seleccionando, pero ese es un indicador de que él efectivamente está grabando. Él está esperando ansiosamente de que yo haga algo. Entonces, ese algo no va a hacer otra cosa más que hacerle doble clic a este invoicing. Ahí espero pacientemente y se va a abrir la aplicación en sí, ¿sí? Luego se abre la aplicación y si yo quisiera podría seguir haciendo más procesos, pero de buenas a primeras hizo doble clic en Contoso Invoicing que se encuentra en el icono o un icono que está en el escritorio. Fíjense el lenguaje entre comillas que utiliza. Acá me dice bien claro, no me dice en código, no me dice en algo que yo no puedo entender. Me dice literalmente hiciste doble clic en Contoso Invoicing que está en el escritorio. Más claro que eso es imposible. Y puedo seguir haciendo los pasos, ¿verdad? Yo de repente le digo, quiero ir, por ejemplo, acá a Invoices, que ya estaba lo abierto, le hago doble clic a Invoices. Parece un poco lento el proceso, pero él se toma el trabajo no solamente de ver lo que yo hice, sino de traducirlo, de traducir en qué fue lo que yo hice. Y acá, por ejemplo, le digo que quiero crear un nuevo registro dentro de esa tablita de factura. Se toma otra vez su tiempo y acá me permite que yo cargue datos. Y tenemos la fecha de hoy, vamos a ponerle acá la cuenta, le voy a poner aquí mi nombre, el contacto, le voy a poner aquí, allá le estoy apurando un poco más de la cuenta, hay que tener un poco de paciencia porque él se toma su tiempo. Y ojo también en esta parte, porque si nos entusiasmamos y si son un poquito apurados como yo, entonces él o se va a tardar más o se va a hacer pasos adicionales que después voy a tener que depurar y voy a tener que limpiar. Y una cosa que recomienda Microsoft. Aquí lo lógico para nosotros sería ir saltando con el tabulador, pero Microsoft recomienda trabajemos con los clics y no tanto con los tabuladores o los métodos abreviados, porque pueden haber ambigüedades, pueden haber de repente algún tipo de interpretación que la grabadora no tome bien, así que hay que ser un poquito pacientes e ir seleccionando preferentemente con el mouse. Entonces yo voy cargando registros. Esto yo quiero, lo que quiero hacer es colocar aquí como un dato más. Y por supuesto, tengo que darle grabar para que se quede propiamente dicho ahí almacenado, o si no, no se va a guardar. Y puedo seguir. Yo puedo seguir, puedo seguir. Podría eventualmente, si tengo algún problema, algo que de repente no pude completar o alguna duda me entró, entonces puedo pausar esto y después continuar con la grabación. Pero si no, entonces acordarse de que no tengo que hacer nada que no quiero que sea parte del proceso. Bien, entonces se dan cuenta cómo aquí se queda un registro bien detalladito de todo lo que hice, ¿verdad?
Esto fue la opción de seleccionar el botón, aquí me dio la adición del registro, todo, paso a paso y bien claro. Entonces, bueno, digamos que hasta ahí quiero que él de alguna forma pueda reproducir este paso. Entonces le digo listo, que es la forma de decirle que terminé de trabajar con eso, una grabación. Es como que alguien se pare enfrente mío y literalmente me empieza a filmar paso a paso. ¿Cuál es el resultado de esto? Automáticamente, una vez que está lista la grabación, se queda el procedimiento y fíjense, inclusive hasta se toma la molestia de ponerme un comentario que es meramente informativo, ¿verdad? Para documentar qué es lo que estamos haciendo, que yo puedo en cualquier momento editar cada uno de estos elementos. Entonces, él me puso un comentario genérico, inicio de acciones generadas automáticamente con la grabadora. Lo puedo dejar así o le puedo poner yo la descripción que quiera. Y acuérdense que esta documentación es muy importante, no solamente para nosotros, sino para las personas que van a trabajar con esto. No siempre yo voy a ser el desarrollador de soluciones, el único desarrollador, podemos trabajar como parte de un equipo y la documentación es fundamental. Porque si no, yo puedo hacer un montón de cosas espectaculares que solamente yo entiendo y el resto no sabe qué se me habrá pasado a mí por la cabeza. Eh, entonces estos comentarios, estas documentaciones son fundamentales para que otra persona pueda seguir el hilo. O peor aún, ¿verdad? Cuando hicimos nosotros las soluciones, nos entusiasmamos, hicimos algo espectacular y después nos retiramos de la empresa. Pobrecito el que se queda después a tratar de dilucidar lo que se me antoja a mí hacer. Pero ni siquiera, ¿verdad? Porque esto ya lo hizo en forma automática y está tan bien explicado, solamente para complementar, yo puedo poner lo que quiera. Y fíjense que se queda paso a paso. Cada uno de estos pequeños bloques que yo tengo aquí son pasos de lo que se hicieron y llega otra vez o termina otra vez con un comentario donde dice fin de las acciones. O sea que me ayuda a que se pueda entender. Por supuesto, los pasos que yo hice fueron muy sencillos y muy cortitos, pero imagínense un proceso mucho más complejo que tenía muchísimos más pasos, entonces obviamente esto es bien largo y se puede complicar la cosa exponencialmente. Hacer clic en el elemento de la interfaz de usuario de la ventana. Si yo, por ejemplo, vengo a buscar aquí, hacer clic, voy a encontrar que esta es la acción, hacer clic en el elemento de interfaz de usuario de la ventana. O sea que lo que él grabó equivaldría a que yo hubiera arrastrado esta acción que está acá, hubiera arrastrado aquí, pero con la diferencia de que si yo hubiera arrastrado la acción, yo tendría que haberle dado algunos parámetros adicionales. Cuál ventana, hacer clic en cuál elemento, rellenar. Pero lo que queremos notar es que esta parte inicial, eh, esta parte inicial es la acción que nosotros encontramos aquí en el panel de acción. Entonces, hacer clic en el elemento, aquí se repite básicamente, acá ya cambia un poquitito, ¿ven? Acá ya dice rellenar el campo, esa es otra acción diferente, rellenar el campo, y hasta comentario también inclusive puede ser parte de una acción. Entonces, él ya hace el trabajo con la grabadora de seleccionar la acción que corresponda, pero yo lo hubiera encontrado aquí, ¿sí? A ver un poco, vamos a buscar acá rellenar el campo, para rellenar, sí, rellenar el campo y efectivamente aparece otra vez acá. ¿Okay? Entonces es rellenado de formularios web, ojo que hace la aclaración, puede ser un formulario web, automatizaciones de SAP, de SAP. Muchas empresas trabajan con SAP para todo lo que sea análisis de datos en general, entonces está inclusive toda una categoría completa de acciones que podemos hacer con SAP y bueno, por eso que les decía que la lista es realmente bastante larga. Y comentario al margen, ya que estamos hablando, para que vean qué bueno está Microsoft, operaciones con Google, operaciones con IBM, operaciones con Microsoft, con SAP, así que no nos podemos quejar. No es que es solamente para Microsoft y con el resto no funciona, sino que yo creo que ya hace muchos años Microsoft está súper interoperando con otras empresas y con otras tecnologías, ¿sí? Bien, entonces acá yo tengo el listado de todos los pasos que hice con la grabadora y yo puedo hacer obviamente un montón de cosas con esto. La más interesante siempre va a ser editar. Y acá yo veo cuáles son los parámetros que se enviaron. Elemento de interfaz del usuario, ¿sí? Y fíjense que aquí puedo yo editar también esto
y puedo ver qué fue lo que él hizo, el elemento, cuál fue, Contoso Invoicing. Fue el nombre de lo que yo seleccioné. Aquí me genera el código, que normalmente para mí va a ser transparente esto, ahora no me voy a complicar con el código si no quiero hacerlo, pero para saber qué fue lo que él abrió o qué fue lo que hizo. ¿Cuál fue el tipo de clic que hizo? Y fíjense que tengo hasta el tipo de clic. Doble clic, clic con el botón primario, secundario, botón primario hacia abajo, hacia arriba. Imagínense todas las posibilidades que me dan. Hasta la forma de presionar el clic me permite manejar y poder seleccionar qué es lo que quiero hacer. O sea que con este elemento yo simplemente hice un doble clic. Esta es una forma en la que nosotros podemos abrir. Y fíjense acá, aquí hizo desde el equipo local, en el escritorio, en el icono del escritorio, seleccionó la aplicación en sí que quería hacerlo y después con el doble clic la ejecutó. Hay otras formas también en las que nosotros vamos a ver que podemos abrir indicándole la ubicación de esa aplicación que queremos en términos de ubicación dentro del disco. Yo le puedo poner C2 punto barra usuario barra le puedo poner toda la ruta completa y él también va a ir a buscar y va a ejecutar esa aplicación, por poner un ejemplo, ¿verdad? Entonces, cuando yo lo doy a editar, él me va a mostrar qué fue lo que hizo y qué parámetros él hubiera esperado si yo hubiera seleccionado de la lista de acciones, ¿sí? Entonces, estos parámetros hubieran venido en blanco y yo tendría que haber especificado eso si no hubiera utilizado la grabadora. Por eso, este proceso de grabación es muy interesante si estamos empezando y si nunca nosotros habíamos trabajado todavía con las acciones, porque yo puedo grabar los procesos que quiero hacer y después miro cuáles son las acciones aplicadas y cuáles son los parámetros que él utiliza. Entonces, hasta si se quiere, es una suerte de traductor, por decirlo de alguna forma, porque me va a traducir en términos de acciones, me va a traducir qué fue lo que hizo y bueno, ahí yo puedo dilucidar muchas cosas. Hola, Eliseo, ¿qué Ahí, va- tal? Sorry, ahí ya me di cuenta. Perdón. Nada, y decía nomás que la grabadora es una excelente herramienta para poder dilucidar cuáles son los pasos realizados, ¿verdad? Y así nosotros podemos tener una idea si todavía no podemos nosotros de esa forma identificar qué es lo que necesitamos hacer. Pero esta lista de acciones es muy interesante porque realmente está preparada para que sea fácil de interpretar y fácil de poder trabajar con ella. A partir de ahora, si yo, por ejemplo, tuviera que ejecutar este proceso, yo simplemente vengo aquí a la ejecución, él vuelve a repetir todo el proceso, si es que no hubo ningún cambio, no hubo ningún problema, ahí se minimiza un ratito y él ahí está abriendo con Toso y ahí yo no estoy haciendo nada. Esa es la grabación que se está volviendo a ejecutar y fíjense que hasta el clic que estoy haciendo, o que hice en su momento, él está repitiendo otra vez tal cual. Estoy mirando acá atentamente y me estoy divirtiendo a ver cómo él hace el proceso. Ya no lo tengo que volver a repetir. Ahora mismo, por de pronto, es exactamente igual. Después veremos cómo nosotros hacemos para que ese proceso no sea exactamente el mismo porque pueden cambiar los datos. Pero fíjense aquí en esta parte. Acá. ¿Se acuerdan que yo había introducido un registro con mi nombre? Esa fue la primera vez que se grabó y esta ya fue la primera ejecución de la macro. Macro le digo yo, ¿verdad? Pero es una grabación realmente, ¿verdad? Por costumbre y por trabajar mucho con ese le digo macro. Y por supuesto, si vuelvo a ejecutar, entonces él va a volver a repetir el proceso N veces. Y acuérdense que es un proceso por el momento atendido. O sea, yo lo voy a ejecutar, después se puede seguir automatizando de otra forma, pero por el momento es atendido. O sea, yo voy a ejecutar cuando yo quiero este proceso. ¿Sí? Y una vez que terminó, nada, no me avisa nada, me dice que cumplió todo el proceso que yo le pedí, cargó el segundo registro y a partir de ahora lo puedo replicar las veces que sea necesario. Por el momento van a ser datos repetitivos, pero a partir de ahí, yo por ejemplo, vuelvo aquí a mi Automate. Si ahora quiero decirle, bueno, no quiero que cargue siempre la misma cosa, quiero que vaya cambiando cosas diferentes. Entonces yo lo que voy a hacer es ya voy a meter acciones nuevas, voy a meter estructuras de control. Acá justamente entre las acciones, fíjense, en esta parte tenemos las condicionales donde tengo todas las estructuras, ¿verdad? Los case, el else, el if, todo lo que nosotros queramos hacer
para meter condiciones, entonces puedo ir introduciendo diferentes elementos, diferentes acciones. Este sería la grabación del proceso base que yo quiero hacer. Aquí ya me ahorró un buen tiempo, ya me ahorró unos cuantos pasos, ahora tengo que pulir y tengo que seguramente agregarle algunas cositas más para que pueda hacer algo un poco más dinámico y para que vayan cambiando los datos. Entonces, primera idea, primera manera de trabajar, haciéndola con la grabadora, es una buena forma de arrancar y de poder iniciar. Segunda manera recomendada para que nosotros podamos trabajar con el Automate Desktop. Siempre, obviamente, grabamos nuestro trabajo, lo cerramos, porque si no, no queda nada. La segunda forma altamente recomendada es utilizar los ejemplos. Cuando nosotros abrimos aquí los ejemplos, son ya soluciones como ocurre a lo largo de todas las plataformas o todos los elementos de Power Platform. Siempre tenemos modelos, ejemplos que podemos utilizar y acá no es la excepción. Aquí nosotros vamos a ver, por ejemplo, automatizaciones de Excel. Súper interesante. Ya me da algunas ideas que vienen preestablecidas que las puedo ejecutar así mismo como están o las puedo editar y puedo ir a ver justamente si están así como, si lo que está ahora listo ya me sirve, bienvenido, las puedo utilizar. Pero si no, pueden ser un punto de partida para que yo pueda hacer algo y las pueda modificar otra vez levemente después y las pueda utilizar. Eh, a ver, no solamente automatización de Excel, pero arranca por eso, porque seguramente es lo que hacemos con cierta frecuencia. Tenemos automatización de Excel, web, de tratamiento de todo lo que sea fecha y hora. Tenemos automatización de escritorio. Hay una sencillita, pero que puede ser también útil más de una vez. Fíjense, por ejemplo, aquí dice buscar y eliminar archivos vacíos. Posiblemente muchos de nosotros tenemos en el equipo muchos archivos, mucha basura que de repente está ahí enterrada en alguna parte del equipo. Y muchos de esos archivos podrían ser archivos que estén en blanco que no tengan nada. Y acá, yo por ejemplo tengo una carpetita donde, a ver, vamos a ponerla aquí en pantalla, achicarla un poquito más porque no tiene gran cosa. Pero tengo tres archivos. Tengo dos archivos de Excel, tengo un archivo, una pequeña base de datos que realmente no tiene nada, pero son archivos que tienen un pequeño tamaño. Voy a agregar acá un archivo nuevo y voy a poner un archivo de texto que no va a tener absolutamente nada. Y fíjense, este está en cero. Y este es el caso donde, no sé, por alguna razón o enloquecí yo o algún proceso estuve probando y este archivo no solamente está vacío, estoy copiando y pegando. Estoy, a propósito, estoy replicando este archivo vacío. No sé, estuve experimentando con alguna macro o con alguna grabadora del auto y me llené de archivos que están ahí innecesariamente. Acá tengo las interminables copias. Puedo borrar a mano si quiero o puedo ver si efectivamente esta pequeña automatización que ya viene preestablecida me puede ayudar con este gran problema, gran entre comillas, pues es mentira, no es grande, pero nada más para ver que funciona realmente lo que él me propone. Y dice, buscar y eliminar archivos vacíos. Y yo le doy a ejecutar. Entonces, ¿qué es lo que podría ocurrir acá? De buena primera no va a ejecutar todavía la automatización porque va a necesitar un pequeño dato, ¿verdad? Y ese pequeño dato es justamente, acá está. Me dice, perfecto, ¿dónde está lo que querés que revise? Tampoco él va a buscar en toda la máquina, a no ser que yo le diga, busca en el disco C y bueno, se va a tomar un tiempito ahí revisando. Mi carpeta es nueva carpeta. Yo le digo, fíjate en principio en esta carpeta. Eso es lo que él necesita como parámetro para poder trabajar porque el ejemplo ya está establecido de esa forma. Entonces le digo aceptar y vamos a ver si tenemos suerte ahí atrás lo que ocurre, a ver si es cierto que él va a limpiar o no esa carpetita ahí atrás. ¡Pum! Se fueron todos los archivos vacíos. Súper simple, pero me da una idea de qué es lo que yo puedo lograr. Y efectivamente borró solamente los que estaban en cero. Fíjense que habían otros archivos que no están en cero, que tienen algo adentro. Entonces él automáticamente eliminó toda esa basura. No porque estén duplicados, sino porque estén vacíos. ¿Sí? Exacto, ahí justamente José estaba comentando en el chat, pero estoy tratando de mirar el chat, dice, por ahí los archivos del autoguardado que abrimos y cerramos, dice, generan archivos en blanco. Ese es un muy buen ejemplo, porque efectivamente no tiene nada. Ahora los archivos que se abrieron por algún motivo se autoguardaron y efectivamente no tienen nada. Entonces yo digo, caramba, está interesante a ver cómo hace esto. Entonces le doy editar, le doy modificar.
Abro mi flujo y me va a mostrar qué fue lo que, o cómo fue lo que hizo ese proceso. Inclusive como un modelo, como, o sea, como una plantilla, por decirlo de alguna forma, me da otra vez una descripción bien detallada. Este flujo solicita a los usuarios que seleccionen una carpeta, usa un bucle, porque tiene que ver n veces, y la propiedad del archivo. O sea, se fija en la propiedad del archivo, que es el tamaño, para comprobar si un archivo está vacío o no. Entonces, en el caso que esté vacío, lo elimina. O sea, una explicación súper clara que es lo que hace. Requisitos previos: tener un explorador, o sea, indicarle, ¿verdad?, cuál es el archivo, cuál es la carpeta, porque si no, no va a saber por dónde empezar y tampoco va a revisar todo mi equipo. Y fíjense, el proceso es súper sencillo, pero aún así tiene sus pasos. Empieza con el comentario, acá me dice mostrar el cuadro de diálogo, otro comentario, y acá ya empieza la verificación y acá ya empieza el bucle. Entonces, tengo todos los pasos uno a uno, bien estructurados, donde nosotros podemos empezar a mirar, a trabajar y aquí, como siempre, nosotros podemos hacer, si es que fuera el caso, las modificaciones necesarias. Si es que quiero mirar un archivo y acá dice el parámetro, ¿verdad? Si el archivo es igual a cero, el tamaño del archivo. Y acá vamos a fijarnos en lo que mencionábamos hace rato. Eh, Cuando nosotros le damos OK al botón, el botón de OK, cuando él me preguntó cuál era la carpeta, yo le dije OK, entonces ahí él empieza el proceso y aparecen aquí las variables. ¿Se acuerdan nuestro panel de variables? Hay una variable para cada uno de los casos donde él va capturando la información que necesita, y esas variables nosotros las vamos a encontrar aquí. La vamos a encontrar aquí. ¿Ven cómo se presenta la variable? Siempre va a quedar bien en claro cuál es la variable. Entonces, como esto es un bucle que él va haciendo, él va revisando archivo por archivo en este bucle for each que tenemos acá. Entonces, revisa un archivo, lo guarda en la variable, hace la verificación del tamaño, lo borra si es que fuera el caso y luego empieza otra vez. Y vuelve a guardar el archivo y vuelve a guardar el archivo y lo hace la cantidad de veces que sea necesario. Pero yo puedo identificar claramente cuáles son las variables. Acá tengo el resumen de esas variables que se generaron. Me dice la cantidad de variables que tenemos aquí. Tenemos 4 en total. Y es lo que mencionábamos hace rato. Aquí se almacena la carpeta que fue seleccionada en su momento. Esto es algo que va a cambiar porque yo quiero usar el dato variable de la carpeta. Pero digamos que quiero limpiar siempre la misma carpeta. Tengo una carpeta donde yo sé que guardo todos mis archivos, como decía José hace rato ahí en el chat, ¿verdad? Una carpeta donde yo sé que se van los archivos temporales, o dejarlo ya en una carpeta fija, si fuera el caso. Pero todo lo que sea de alguna manera personalizable o que me permita justamente modificar la ubicación en este caso, entonces sería también mejor. Pero yo tengo la posibilidad de editarlo si es que eh, el procedimiento lo amerita, ¿verdad? Y lo puedo cambiar fácilmente simplemente modificando los parámetros que nosotros tenemos en cada paso. Y siempre es un procedimiento paso a paso, de forma ordenada, de forma escalonada, por decirlo de alguna forma, donde nosotros podemos usar. Aquí tengo el dato de la variable, la carpeta seleccionada, o puedo borrar esto y puedo poner la ruta a una carpeta específica y con eso cambio rápidamente el lugar donde él va a buscar. Y por supuesto ahí ya me voy a obviar también el paso de que cada vez que se ejecuta él me pregunta ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Si es un lugar fijo ya no hace falta que realice la pregunta. Entonces, otro ejemplito súper fácil a partir de las plantillas que tenemos acá y que son muchas realmente. A ver, ya me estoy quedando sin tiempo. Renzo, sentite libre nomás de cortarme porque No, no, tampoco no, queremos dale, dale. abusar de las personas, pero si todavía no se durmieron, entonces seguimos un poquitito más y vemos un par de cositas más. Dale. Bien, Tenemos tiempo. ¿Qué dicen los chicos? perdón. Creo que tenemos tiempo. ¿Qué dicen los chicos? Creo que todo bien. Está interesante. De todas maneras, voy unos minutos más nomás. Tampoco, no se preocupen que no vamos a estar una hora más tampoco. Tampoco soy tan torturador. Aquí hay uno que puede ser muy interesante para los que trabajan con Excel. Fíjense en este ejemplo que está ahí que viene espectacular. Consolidar informes de Excel. Que levante la mano quien alguna vez necesitó consolidar. Tienen varios archivos y necesita meterlos en uno solo, asumiendo que los archivos sean similares con datos nada más que van variando. Entonces, este está espectacular y súper sencillo.
Y a ver un poco, sí, acá está mi libro. Acá tengo 2 libros de Excel. Fíjense lo que van a encontrar aquí. Se va a abrir, un segundito pongo en pantalla porque se me abren en la otra pantalla en particular. No, a ver, no era ese el archivo. Ahí está, aquí está, perdón. Estos 2 archivos sí son los que quiero usar. Tengo 2 archivitos con datos de ejemplo, división 1 y 2, y los quiero convertir a uno solo. Este sí tarda un poco más, pero yo creo que va a meritar la espera. Archivo 1, división 1 y archivo división 2. Estos son 2 archivos idénticos en términos de la cantidad de columnas que tienen, pero por supuesto van cambiando los datos generados. Y si ustedes se fijan acá, este primer archivo tiene 1000 filas, división 2, voy a cerrar. El otro archivo división 1 casualmente tiene la misma cantidad, pero vuelvo a insistir, ¿verdad? Otro tipo de datos. Uy, perdón. Ahí está, 1000 filas también. O sea que cada uno de los archivos tiene 1000 filas, cada uno por su lado. Y están en esta carpeta que están aquí. Entonces, esta solución, que ya viene lista también de consolidar informes de Excel, la voy a ejecutar a ver qué me pregunta. ¿Se imaginan ya lo que me va a preguntar? Me va a decir cuáles son los archivos que tengo que consolidar. Mínimamente tienen que ser 2 y me da la posibilidad de que sean más también, obviamente, si fuera el caso. Entonces ejecuto y me da una pantalla inicial donde me dice, ahora seleccione el primer archivo que tengo que leer, o sea, decime cuál es el primer archivo que tengo que leer. Eso está en el escritorio, está aquí en nueva carpeta y división 1 es el primer archivo que tenés que leer. Que es lo mismo que copiar y pegar la ruta como yo quiera. Si quiero ir a copiar y pegar la ruta o quiero seleccionarla aquí, no hay problema. Luego viene el archivo división 2, este es el otro, y acá me da la posibilidad, querés seleccionar más archivos y él me abriría más carpetas para poder hacer la consolidación si fueran más. Pero con 2 yo creo que es más que suficiente. Me dice que por favor seleccione una dirección de correo electrónico para enviar el reporte final. O sea que en el caso que él pueda completar todo y pueda consolidar los archivos, me va a enviar a un correo electrónico. O sea, se toman la molestia de enviarme un correo. Voy a poner mi correo electrónico. Por favor, vuelva a entrar su correo electrónico, ¿verdad? Para verificar posiblemente que está correcto, para que no equivoquemos y no nos pongamos mal el correo. Le doy OK. Entonces, el proceso se empieza a ejecutar. Ahí de buenas a primeras pareciera que no hace nada, pero siempre se ejecuta en segundo plano. Y normalmente cuando pareciera que él no está haciendo nada, como yo puedo tener la certeza de que está trabajando. Acá, esto que estaba hace rato como ejecutar, ahora está esperando que yo la pueda pausar. O sea que evidentemente está haciendo algo. Y luego termina el proceso, me aparece esta ventanita donde me dice que el flujo corrió satisfactoriamente y el archivo consolidado ha sido guardado en una carpeta X y también ha sido enviado por mail a la dirección que me diste. O sea que no contento con haberme enviado el correo electrónico, me dice también que está en una ubicación en particular. Entonces, el archivo se llama reporteconsolidado.xls. A ver si yo me llegó al correo electrónico. Acá me dice, hola Eliseo, ¿sí? Acá a este yo le puedo dar correcto. Entonces, reporte consolidado de Excel de un desktop de Flow, ¿sí? Y me adjuntó el archivo, me lo envió, hola, por favor, aquí está, encuentro aquí tu reporte consolidado y no sé, por poco ya no me, ya no me facilita otras cosas. Entonces, si esto está correcto, ¿qué creen que tiene que haber aquí en teoría? Tiene que haber en total 2000 registros. Archivo 1 tenía 1000 filas, archivo 2 tenía otras 1000 filas y el consolidado tiene 2000. Este es un flujo que ya está listo para hacer. Yo simplemente tengo que decirle cuáles son los archivos, siempre y cuando los archivos seguramente sean iguales, ¿verdad? Iguales en términos de la estructura. O sea, no le voy a poner 2 archivos completamente diferentes, a pesar de que no me extrañaría que también haga la consolidación. Y tengo mis archivos consolidados acá. Obviamente, me facilita un proceso sencillito. Y si quiero ver cómo hizo esta tremenda magia, en todo momento lo puedo editar. Como cualquier plantilla, son simplemente ideas, son simplemente ejemplos
pero más allá de que me sirvan como ejemplos, también pueden ser una base para que yo lo pueda personalizar, pueda sacar mi propia versión y para que lo pueda personalizar como a mí mejor me parezca. ¿Se puede indicar una ruta de SharePoint o de OneDrive? Me pregunta José. Creo que sí, José. Sinceramente no lo probé, pero estoy seguro que no habría ningún problema. En el caso de OneDrive, por sobre todo, como el OneDrive ya viene integrado con el sistema operativo con Windows, entonces finalmente cuando nosotros abrimos algo del OneDrive tiene una ruta que entre comillas está en nuestro equipo supuestamente, así que estoy seguro que va a funcionar sin ningún problema, pero sinceramente no probé con esta plantilla. Mañana mismo te puedo decir porque es una muy buena pregunta, ¿verdad? Según el primer ejemplo, pregunta Freddy, perdón, Renzo, yo ya estoy mirando aquí las preguntas de las personas, porque de hecho este va a ser el último ejemplo, no me quiero extender demasiado. Según el primer ejemplo, es posible rellenar los textos con variables de un Excel y capturar el último resultado de la tabla para exportar en otro Excel. Yo no veo ningún problema para que se lo pueda hacer, porque de hecho, si nosotros miramos no solamente las plantillas, sino si miramos las acciones, había una, si mal no recuerdo, que decía capturar, vamos a mirar ahora para ver si encontramos, decía capturar tabla, por ejemplo, decía una. Entonces, definitivamente, Freddy, él puede entrar en el Excel, puede mirar alguna información en particular, obtener ese dato y no habría ningún problema en que después se lo convierta en una variable otra vez. Sin problema puede abrir el archivo, entrar, obtener alguna información, traerlo al Automate y convertirlo en una variable. Así que no habría ningún problema. Mientras que se abre esto, dice, a ver, Carlos, muchas gracias. Una consulta. Tengo una imagen en OneDrive y quiero adjuntarla como cuerpo de un correo electrónico, o sea, un correo HTML en Power Automate. Utilizo el código SCR para ingresar al enlace, pero al estar el enlace en público o privado, no lo reconoce y no agrega la imagen. Supongo que es por los permisos del OneDrive. Correcto. Es así mismo, Carlos. Al venir el OneDrive, va a depender exclusivamente de cómo esté compartido y va a tener esa limitación de que va a depender de los permisos que tenga. Así que lo más probable que sea es el inconveniente. Lo que podrías hacer, a ver un poco, no sé si probaste justo lo que comenté cuando José preguntaba también en el caso anterior. No sé si probaste desde la ruta del OneDrive, pero del sistema operativo. A ver, te muestro acá a qué me refiero para ver si estamos hablando el mismo idioma o si te estoy diciendo otra cosa. Este es mi OneDrive en el Windows. Y si yo quiero un archivo cualquiera, que tengo aquí, justo no tengo nada. A ver, otro, por acá tiene que haber alguno. Entonces, podría ser usando esta ruta, que técnicamente es disco C, pero realmente es el archivo sincronizado con el Windows. No sé si de repente probaste ese camino y si tuviste el mismo inconveniente, por ahí en una de esas podríamos buscarle la vuelta, pero tendría sentido que aún así mantenga los permisos. Ruta de acceso, sí, ya lo probaste. Ok, y mismo problema entonces al probarle eso, Carlos. Bueno, no sé si esto está tardando o se quedó ya definitivamente colgado. Como buen usuario me voy a apurar y ahí está, se abrió, entendido. Acá está. Entonces, si es que fuera el término correcto, ahora este es el código fuente, entre comillas, de el flujo, la automatización del archivo de consolidar, ¿sí? Entonces está aquí, este ya tiene más variables, fíjense que acá ya tenemos 14 variables que se están utilizando, pero para guardar los diferentes datos y los diferentes procesos que puede hacer. Buena práctica que viene incorporada con los ejemplos y que viene con cualquier grabación o plantilla que utilicemos. No se olviden de los comentarios. Los comentarios no son solamente para otras personas, son para ustedes también. Hoy yo estuve inspiradísimo haciendo un flujo y me salió algo fantástico, fabuloso. Dentro de un mes, ustedes mismos van a estar pensando así tomado en la cabeza cómo fue que se me ocurrió hacer esto o qué fue lo que escribí hace un mes, ya no me acuerdo. Entonces no dejen nunca de hacer la documentación, por algo él lo hace en forma automática, el comentario, ¿verdad? Porque eso es algo fundamental también para nosotros mismos, no solamente para un tercero, ¿sí? Y muchas veces lastimosamente no queremos hacer. Muchas veces no queremos hacer.
Entonces, acá tengo todo el detalle, siempre en base a las acciones. Toda la magia ocurre con las acciones que nosotros tenemos acá. Con las acciones que nosotros tenemos acá. Entonces, eh, si es que todavía no lo habíamos probado, si es que todavía no lo habíamos hecho, es una excelente forma de empezar y si ya tenemos experiencia trabajando en la nube, entonces obviamente ahí cambia un poquito la cosa. Si ustedes se fijan, y aquellas personas que ya conozcan el Power Automate en la nube y el de escritorio, se ven de forma diferente. O sea, el flujo que yo veo en el Automate de la nube, si bien también tiene el mismo concepto de los desencadenadores, las acciones y un montón de cosas, se ve de una forma diferente y aquí lo veo de otra manera, pero técnicamente el procedimiento es el mismo. Y también hay que hacer un poco el paralelismo, hay que hacer un poco también la comparación para ver cómo se traduce esto en términos de herramientas netamente cloud, cuando ya vayamos al segundo paso, que es las automatizaciones, perdón, desatendidas, ¿sí? La mayoría de nosotros, y yo me incluyo, empezamos inclusive experimentando con el Power Automate Cloud, con lo desatendido, y después recién nos pusimos a investigar el atendido. ¿Por qué? Porque pensábamos nosotros, por lo menos es lo que yo pensé en, en su momento y fue un error. Yo decía, no, pero el atendido, ¿para qué voy a hacer? Porque al final necesita que yo otra vez esté ejecutando el flujo. Pero ¿qué pasa? Como en estos ejemplos y como en todos los que pueden ir mirando cuando tengan tiempo acá, hay cosas que realmente requieren que yo tenga que dar la orden. No solamente de la ejecución, sino como en estos casos que vimos, en qué carpeta está, dónde querés que te envíe o qué querés que haga ahora. Hay algunas cosas que nosotros le tenemos que decir, pero no por eso es menos interesante. Por supuesto, uno piensa todo lo que está automatizado en la nube y todo lo que trabaje solito sin que yo haga nada, eso es lo mejor. Pero hay veces que también tenemos estos requerimientos donde yo tengo que dar algunas cositas, algunas indicaciones iniciales, pero después todo el proceso sigue siendo automatizado, sigue siendo mucho más rápido, sigue siendo mucho más efectivo. Entonces, para que nos comenten el mismo error que yo cometí, ¿verdad? De pensar los flujos atendidos eran menos interesantes, estaba completamente equivocado. Entonces, por eso, entre otras cosas, elegí este tema y bueno, un poco rápido, un poco sencillito seguramente, pero mi objetivo era que las personas que nunca lo habían probado, que se animen a probarlo, que se animen a investigar, que si todavía no lo tienen instalado, a pesar de que, como les decía, en Windows 10, Windows 11 ya forma parte del sistema operativo, que lo empiecen a arrancar, a mirar y arranquemos, empecemos con algo. No, no sé si decir perdámosle el miedo, porque estoy seguro que muchos no le tienen miedo a nada, pero otros no se animan, así que ese era el objetivo principal, ver que está ahí, que está disponible y ojalá que muy pronto estén automatizando ya cosas que les ahorren tiempo, les ahorren unos cuantos minutos al día, que al final del mes se convierten en horas y que eso también les anime a poder investigar más cosas, porque si seguimos en la trampa de que no tengo tiempo, no puedo hacer esto, todo es no, entonces difícilmente vamos a avanzar y difícilmente vamos a salir adelante. Así que, Renzo, eso es lo que yo tenía para compartir hoy. Perdón si me extendí un poquitito, pero Ah, aún así tranqui. fue bastante superficial, ¿verdad? Pero espero que a algunos les haya dado alguna idea útil. Sí, no, nada. En principio, Eliseo, agradecerte por el tiempo. Sí, muchas gracias a todos los chicos también que nos acompañan pues semana a semana, sesión a sesión en estos eventos de la comunidad Microsoft Fabric User Group Latam. Eliseo, encantado con tu presentación. Me ha quedado súper claro el Power Automate Desktop, sus alcances, limitaciones y sobre todo, como dices, ¿no? Todas las personas que se quedaron con la curiosidad de poder explorar esa herramienta, pues creo que hoy pues se sienten más seguros de dar este paso a la automatización y bueno, nada más y nada menos con tecnologías Microsoft. Entonces, nada, de mi lado, agradecerte a ti, agradecerle a todos los chicos y de seguro ya nos vemos en una próxima sesión con un nuevo tema, Eliseo. Cuando quieran a las órdenes, nosotros encantados de compartir lo poco que conocemos y ojalá que nos encontremos muy pronto también. Muchísimas gracias a ti, Renzo, y muchísimas gracias a todos los que se quedaron hasta el final y a las órdenes en lo que podamos colaborar. Bien, chicos, entonces nada, muchas gracias a todos en este caso por acompañarnos semana a semana
No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. El video de este webinar del liceo va a estar también dentro de pues lo que es el canal de YouTube. Bien. Y pueden Buenísimo. seguir a Eliseo en Facebook, en LinkedIn. No sé, Eliseo, si tienes tu perfil. Sí, en Eliseo LinkedIn. Ortega. Ahí les voy a copiar para que me busquen. Yo les pongo Perfecto. enseguida. Entonces, de ese modo estamos dando por concluir esta charla. Muchas gracias, Eliseo. Yo les voy a compartir también el link de la comunidad, el link de Eliseo, para que todos estemos en contacto. Ya nos vemos en una siguiente semana, en un siguiente episodio. Saludos a todos. Gracias. Buenas noches para todos. Gracias, chicos. Cuídense. Chao, chao.